Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les hablo el pastor David Urelia. Y quiero desearles un feliz año nuevo 2022. Damos gracias al Señor que nos ha permitido poder empezar y poder ser partícipe de este nuevo año. Pido al Señor que pueda ser un año de gran bendición espiritual, material, sentimental, laboral, en todos los aspectos, que bien quiera el Señor bendecir sus vidas, nuestras vidas en este año 2022. Y hablando del año 2022, este año en la cual ya estamos por la misericordia de Dios, para este año, hermanos, también quiero trabajar en este canal a través de un lema. Siempre nos gusta, no solamente en el canal de YouTube, sino también en las iglesias libres en Cristo. En la actualidad pues tenemos dos iglesias: Iglesia Libres en Cristo Querétaro, Iglesia Libres en Cristo en Venezuela, y orando al Señor que por ahí también se vienen gestando nuevas iglesias libres en Cristo por la misericordia de Dios. Tenemos un lema para este año 2022 y el lema es reteniendo lo que hemos aprendido. Este es el lema que nos va a acompañar durante todo el año 2022, que más que un lema termina siendo un patrón, termina siendo un norte, la cual pues en este canal y en las iglesias libres en Cristo no queremos salirnos. Queremos mantener este patrón de seguir reteniendo lo que hemos aprendido. Son días difíciles, son días de mucha apostasía, son días de mucha confusión doctrinal, teológica, y las redes sociales también jugando un papel muy importante en la apostasía de este tiempo. Pero para este año 2022, porque ya lo veníamos haciendo también en años anteriores y lo queremos seguir haciendo también en los siguientes años, queremos seguir reteniendo lo que hemos aprendido, la doctrina bíblica que hemos aprendido, lo queremos seguir reteniendo. Y para eso, hermanos, quiero compartirles una breve reflexión en armonía con nuestro lema para el año 2022. Si no lo sabe todavía, recuerde, nuestro lema para este año 2022 es reteniendo lo que hemos aprendido. Así que si también se quiere adherir a este lema, bien puede hacerlo. Vamos a tener un año de compartir mucha enseñanza bíblica, mucha palabra de Dios. Así que también, si está viendo este video o está viendo este canal por primera vez y aún no se ha suscrito al canal, pues suscríbase, coloque allí la campanita para que también pueda recibir toda la enseñanza que el Señor nos va a permitir compartir durante este año 2022. Pero ahora quiero compartirles la primera reflexión del año 2022, y el tema tal cual es el mismo tema del lema, reteniendo lo que hemos aprendido. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. El apóstol les dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Acá vemos al apóstol Pablo enviándole una segunda carta a esa iglesia amada, esta preciosa iglesia en Tesalónica, que el apóstol Pablo tuvo el privilegio cual misionero de fundar, de iniciar esta congregación en medio de gran persecución. La iglesia en Tesalónica es una iglesia que nace cuando Pablo viene corriendo, viene siendo perseguido desde Filipos, y aún así el apóstol no se desanimó, el apóstol no entró en depresión, aún en medio de las persecuciones, de las tribulaciones.
el apóstol entregó el evangelio en Tesalónica, entregó la palabra de Dios en Tesalónica, y vamos a ver textualmente lo que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 1 y 4, en donde ahí tenemos registrado ese momento cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica y entrega la palabra de Dios a los que estaban allí, y cómo mucha gente creyó. Esa gente que creyó en ese momento es a los que Pablo luego les escribe en esa segunda carta para decirles: retengan lo que han aprendido, retengan ese mensaje que yo les compartí en su momento. Vamos a ver Hechos capítulo 17, el versículo 1 al 4 nos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Acá vemos el desarrollo de ese ministerio de Pablo en Tesalónica, y de cómo Pablo, como siempre lo acostumbraba a hacer, primero llegó a los judíos, algunos de ellos creyeron, otros no, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías prometido, pero también de los griegos, es decir, de los que no eran judíos, también una gran cantidad creyó, una gran cantidad reconoció que el evangelio que el apóstol Pablo les estaba compartiendo era la palabra de Dios. Por medio de las Escrituras es que Pablo llevó esa predicación en Tesalónica. Y así vemos cómo luego, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, que probablemente cuando Pablo envía su segunda carta ya era una iglesia establecida, ya una iglesia formada, ya era una congregación de hermanos creyentes perseverando en Tesalónica. Entonces Pablo les dice en esta segunda carta: hermanos, estad firmes. Hermanos, estad firmes. Sí, hermanos. Y yo creo que este mensaje también es para nosotros en este tiempo. En tiempos en donde doctrinalmente es un tiempo de inestabilidad. En tiempos en donde doctrinalmente pareciera que todo va del timbo al tambo. Hay demasiada inestabilidad. No hay firmeza en el día de hoy. Muchas congregaciones empiezan bien, terminan mal. Muchos cristianos supuestamente estaban en Cristo, empezaron con Cristo, y hoy se han ido a otras corrientes. Hoy están siendo llevados por doquier, por toda clase de viento de doctrina. Pero el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nos está instando y nos está exhortando: manténganse firmes. Manténganse firmes. Y hermanos, esto es lo que queremos hacer en este 2022. Queremos mantenernos firmes. No queremos perder la firmeza en la palabra, la firmeza en la doctrina. Que si otros andan por allí, quieren renovar, quieren actualizar, quieren empezar a probar nuevas cosas, nosotros no. Los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los que aman, comprenden y entienden la sana doctrina, estamos completos en Cristo. Así que Pablo le dice: estad firmes. Y luego el apóstol le dice: y retened la doctrina que habéis aprendido. Acá la doctrina es: retengan la enseñanza que han aprendido. ¿Cuánta gente para este tiempo se ha olvidado de lo que había aprendido en antaños? ¿Cuánta gente que a lo mejor estuvo en una iglesia de sana doctrina, escuchó el evangelio, aprendió el evangelio, le enseñaron el evangelio,
pero hoy se les olvidó, están haciendo caso omiso a la palabra de Dios y se han ido a las fábulas y a los cuentos, se han ido a las cosas inestables, a las cosas sin sentido y sin fundamento bíblico. Pero acá el apóstol nuevamente nos está instando, nuevamente nos está exhortando como nuestro pastor, el pastor a los gentiles. El apóstol Pablo nos dice: estad firmes y retened la doctrina. Y deberíamos preguntarnos entonces, amados hermanos, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? A lo mejor esto también es algo importante que deberíamos saber. ¿Por qué tengo que retener la doctrina que hemos aprendido? ¿Por qué la importancia de que en este año 2022 el lema para este canal va a ser reteniendo lo que hemos aprendido? Y queremos transmitirles a ustedes también este lema. Si alguno se quiere adherir, si alguna iglesia lo quiere usar también, no tenemos problema. Lo que queremos es que los creyentes de este tiempo no olvidemos que la palabra nos está diciendo: manténganse firmes y retengan la doctrina que han aprendido, porque el día de hoy están llegando, pero por cantidad, doctrinas nuevas, doctrinas modernas, doctrinas acomodadas a este tiempo, doctrinas que buscan centrar al hombre como el punto principal del evangelio, de la creación, doctrinas humanistas, doctrinas de regresionistas, de que hay que volver a raíces antiguas y aquello. Está llegando toda clase de doctrina para este tiempo, porque aunque ustedes a veces no lo piensan así, el enemigo no ha dejado de trabajar, hermanos. El enemigo sigue trabajando incesantemente. Incesantemente sigue trabajando el enemigo, buscando devorar a la iglesia. Y de ahí la importancia de que el cristiano, el creyente, pueda mantenerse firme, pero también pueda retener la doctrina que ha aprendido. Así que le quiero compartir 3 preguntas o 3 respuestas para esta pregunta. ¿Por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? Número 1, porque es la doctrina apostólica. Aleluya. Porque es la doctrina que nos enseñaron los apóstoles del Señor, no los pseudoapóstoles del siglo XX y del siglo XXI. No. La iglesia no necesita nueva revelación. No, todo lo contrario. La iglesia lo que necesita es volver a la palabra, volver a las escrituras, volver al escrito está, y no seguir en yo pienso, yo creo, yo deduzco. No, hermano, esto está haciendo mucho daño a la iglesia. La iglesia tiene que volver a la predicación expositiva. La iglesia tiene que volver a la teología bíblica, la teología enseñada desde las escrituras. Desde las escrituras. Entonces, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? Porque la doctrina es apostólica. Nos las entregaron los apóstoles porque así el Señor se los ordenó a ellos. Y esto que tenemos acá, el Nuevo Testamento principalmente, es la doctrina que en la que la iglesia debe permanecer. Es la doctrina que la iglesia debe sostener y debe abrazar. El apóstol Juan decía en su momento, en su segunda carta: y cualquiera que se extravía de la doctrina no tiene a Dios, decía el apóstol Juan. Y el apóstol Juan también decía: y todo el que venga con otra doctrina que no sea esta, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos. En segundo lugar, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? En segundo lugar, porque es la doctrina, escuchen esto, porque es la doctrina que nos conecta directamente con la primera iglesia del siglo I. La doctrina bíblica,
la doctrina cristocéntrica, la teología bíblica. Este es el enganche con esta iglesia que vemos reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esa iglesia, a esa iglesia, es que las iglesias en este tiempo nos tenemos que volver a enganchar, nos tenemos que volver a ligar, porque ese es el modelo de iglesia que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros podamos emular, para que podamos ver cómo funcionaba esa iglesia. Ver esa primera iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por lo menos para mí como pastor, predicador, siempre es un desafío. Siempre es un desafío porque sentimos que tenemos que hacer mucho más para realmente alcanzar el nivel de comunión, de predicación de la palabra que realmente tenía la primera iglesia del siglo I. Pero una de las maneras en la cual podemos seguir intentando llegar hasta este nivel, y Dios nos puede permitir llegar, no está relegado que no vamos a llegar, no, podemos llegar. Pero para llegar a ese nivel que vemos en la iglesia del siglo I, tenemos que retener la doctrina. Tenemos que retener con firmeza y con solidez la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, esta doctrina, la Biblia, la palabra, escrito está, es la que nos conecta directamente con esa preciosa y hermosa iglesia registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en último lugar, hermanos, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? Porque es la doctrina que nos llevará finalmente a la gloria de Jesucristo. Aleluya. Es la doctrina, es la enseñanza, es el didaché que finalmente nos va a permitir estar en la presencia de Dios. Es la que nos va a permitir finalmente ver a Dios cara a cara. Miren lo que Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica en la segunda carta, segunda Tesalonicenses, capítulo 2:14. Pablo dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria. Fíjense que Pablo no dice porque habéis alcanzado la gloria. No, está futuro. Pero hay que alcanzarlo. Pero para alcanzar la gloria, que es la glorificación final del cristiano, del creyente, para llegar ese día y estar allí ante el trono de Dios, alabándole, cantándole: tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Hermanos, para llegar al fin de esta carrera, necesitamos retener lo que hemos aprendido. Necesitamos hoy más que nunca retener lo que hemos aprendido. Así que, hermanos, va a ser un 2022 muy emotivo, muy interesante, de mucha batalla espiritual. Así que empiece a afilar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque va a ser un año intenso. Pero todo aquel que retiene lo que ha aprendido va a salir victorioso. Todo aquel que se mantenga firme, todo aquel, como dice Martín Lutero en su himno, que se mantenga allí como un castillo fuerte es nuestro Dios. Bueno, ciertamente vamos a salir librados de toda batalla, de todo ataque del enemigo que intenta menoscabar nuestra fe, que intenta confundir nuestra fe, que intenta desanimarnos en la fe. Pues bueno, hermanos, este no es el año de tirar la toalla. 2022 no es el año de tirar la toalla. Así que vamos a redoblar fuerzas, vamos a levantar los ánimos. Es el año de retener lo que hemos aprendido. Así que les saludo, hermanos, una vez más. Feliz año nuevo 2022. Pero que sea un año abrazado a las escrituras, que sea un año abrazado a la verdad, que sea un año abrazado a la santa palabra de nuestro Dios. Ya nos vamos a ver en muchos videos, en varios videos que ya tenemos pautados y estamos trabajando para este año. Les pido sus oraciones de manera especial para que Dios me siga dando vida y salud,
para seguir siendo fiel al Señor, para seguir siendo fiel, para seguir compartiendo su palabra tal cual como Él nos lo ha entregado, sin temor, sin amedrentamiento y sin ninguna cobardía. Hemos conocido la verdad y por eso compartimos la verdad, porque solo la verdad de Cristo y de su palabra puede hacer al hombre libre. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en un próximo video.